Muy bien, vamos a conversar con el abogado Mario Ruiz, asambleísta de la provincia de Imbabura. A ver, lo primero que quiero consultarle es el juicio político que usted y otros asambleístas están planteando contra vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es esa infracción que habrían cometido los vocales capaz de que se haya provocado este llamado a juicio político? Primero, un saludo respetuoso a todo el pueblo ecuatoriano, estimado Jimmy. Y en segundo lugar, para entrar en materia, y queremos mencionar que son tres puntos que estamos nosotros interpelándole a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Uno, ustedes recordarán que las elecciones del 7 de febrero del 2021 fue un escándalo lo que pasó. Todo el mundo se alarmó. El diario El Universo, en su primera página, el 9 de febrero del 2021, publicaba que contabilizado el 98.56% de las actas, Pachacuti había ganado en 14 de las 24 provincias. UNES había ganado en 8 de las 24 provincias. Y el partido político que hoy está en el gobierno ganaba en 2 de las 24 provincias. Pichincha y Galápagos, la más pequeñita. Y que faltaba contarse alrededor del 1.44% de todos los votos. Y en ese 1.44% resulta que incluso la señora Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, sale a dar a la rueda de prensa de que Pachacuti estaba en segunda vuelta electoral, en la segunda vuelta, y resulta que después en ese 1.44% ya no fue así, cambiaron las cosas, Pachacuti pasó al tercer lugar y pasaron a la segunda vuelta electoral el candidato de UNES y el candidato, creo, la alianza con el Partido Social Cristiano. De esto hubo varios reclamos de los candidatos, tanto de Pachacuti, incluso creo que el señor Lucio Gutiérrez también reclamaba y pedía que exigía que se abran las urnas. 39,000 urnas decían que no había inconsistencias y que no eran los resultados que estaban en las actas. Y resulta que el Consejo Nacional Electoral dice no se abre ninguna urna, porque para nosotros no existe la comprobación del fraude electoral. Pero si la comprobación está en las urnas, está ahí. Y pese a que el artículo 141 del Código de la Democracia, ojo, le dice al Consejo, que el Consejo Nacional Electoral, en su segundo inciso, dice que cuando haya este tipo de reclamos, a fin de verificar los resultados y corregir las inconsistencias, cuando haya lugar para ello, dice que podrá disponer de que se realicen las verificaciones y comprobaciones que estime necesario. Claro, asambleísta, pero dígame, ustedes, un poco para recordar, ¿no? ¿Tenían los comprobantes, tenían las copias de las actas como para respaldar el pedido de que se aperture ese número de urnas? Porque eso también dice la ley, usted lo conoce, ¿no? Si, claro, para pedir apertura tienes que tener copia del acta donde haya la inconsistencia. Desde luego, y se solicitó. Y el tema es que la inconsistencia es de los votos que están en las urnas con el acta. ¿Dónde va a verificar el Consejo Nacional Electoral de que efectivamente no es el resultado, no es la voluntad popular la que está reflejada en el acta, es en las urnas? Y no permitieron abrir esas urnas. Entonces ustedes consideran, sí, yo sé que hay dos más, entonces ustedes consideran, asambleísta, que por lo menos en este tema, en esta parte donde usted señala que no abrieron urnas o no abrieron el suficiente número de urnas, allí es que se pudo haber producido, no me gusta usar la palabra fraude, ¿no? Pero alguna irregularidad, o no sé, particularmente en algunas provincias sobre todo. Un proceso electoral tiene que ser transparente y que no le quede duda a nadie. Aquí en el Ecuador, todo el pueblo ecuatoriano le quedó ese sinsabor de que efectivamente Pachacuti fue el que pasó a la segunda vuelta electoral. Y que no le dieron, no se reflejó la voluntad del pueblo en la... A ver, ahora, ¿en qué asambleísta? El Código de la Democracia. Asambleísta, ¿en qué provincias posiblemente se dieron las más importantes
inconsistencias? Principalmente en Guayas, Manabí y Pichincha. Ya. A ver, esa es una causal. ¿Cuáles son las otras dos causales? La otra causal, vean, resulta que según el INE, datos oficiales, estaban habilitados para el sufragio, mayores de 16 años, 11.464.892 ecuatorianos y ecuatorianas. Ya. Pero el CNE tiene registros de 13.271.994 ecuatorianos y ecuatorianas. Con un excedente de 1.797.102 votantes que no existen, no hay. Ellos dijeron que han depurado o sea que votó, en teoría, votó más gente que le quería en el padrón. Así es, 200.000, ellos dicen que han depurado y se salió en la prensa que han depurado 200.000. Pero ¿cómo es posible que el INE tenga unos datos y el CNE tenga otro? Y que de acuerdo al cálculo, vean, solo para hacer un cálculo así nomás, en el 2010 decían que había 65.7% mayores de 16 años. Ya. Sí, ¿no es cierto? Y que a esa fecha, si se hace un cálculo de los 17 millones y medio más o menos que hay ecuatorianos y ecuatorianas, de ese mismo 65.7%, nosotros tendríamos que ser 20 millones de habitantes para que cumpla con los 13, para que los 13.261.994 sea el 65.7%. O sea que Entonces, entre comillas, hay una inconsistencia bárbara. Parieron los votantes, entre comillas, Sí, por dígame. decirlo de alguna manera. ¿Y la tercera causal? Votaron los muertos. ¿Y la Exacto. tercera causal? ¿Cuál es la tercera? Y la tercera causal es otro dato alarmante. 283 partidos políticos y movimientos a nivel nacional, Ya. entre nacionales y provinciales. Ya. 23 de alcance nacional. A 200.000 firmas que debería tener, 200.000 adherentes que deberían tener cada partido político. Solo en los 23 de carácter nacional tendríamos que ser alrededor de 4.600.000 afiliados a los partidos políticos. Ya. Y eso tampoco está transparentado, pese a los múltiples requerimientos que ha habido de movimientos políticos ciudadanos al CNE. Ya, pero ¿por qué cree usted, asambleísta, por qué cree usted que no puede haber 4 millones y pico de afiliados? Sí puede haber 4 millones y pico de afiliados. ¿Por qué cree lógico, en los 23 nacionales. Ya. Y los provinciales, los 270 partidos y movimientos provinciales más. Claro, pero seríamos el único país que tenga más afiliados que habitantes, más adherentes que mayores de 16 años. Bueno, pues puede ser porque en las otras provincias, cantones, la exigencia del número de afiliados es menor, ¿no? Pero bueno, son tres causales las que... Esas tres causales que tiene que responder el Consejo Nacional Electoral ante la interpelación que nosotros vamos a hacer y que se va a investigar y que estamos en la obligación moral, legal, constitucional de realizar, principalmente el Movimiento de Unidad Nacional Pachacuti. Pero, asambleísta, ¿por qué no hicieron esta denuncia hace un poquito antes? Ya estamos finalizando el año. ¿Qué pasó? ¿Estaban recabando información o no tenían suficiente información? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no lo hicieron antes? No, sí, estábamos recabando información. Ustedes saben que el tema de los 283 partidos que estoy mencionando, el tema de la depuración de firmas, todo eso implica una investigación. No podemos lanzarnos un juicio político hacia el aire. Necesitamos demostrar que efectivamente hay incumplimiento por parte de los consejeros de miembros del Consejo Nacional Electoral. Uno. Segundo, habían juicios políticos pendientes que estaban de la anterior Asamblea Nacional y que también eran trascendentes, ¿no? El juicio a René Ortiz, el juicio a Pablo Celi, a Carrión. Eran juicios que habían una coyuntura política. Mi última pregunta antes de darle paso a Omar. Si es que hubo alguna irregularidad, cuando hay supuestamente alguna irregularidad,
a alguien se favorece con la irregularidad. ¿A quién se favoreció con esa presunta irregularidad según las investigaciones de ustedes que los han llevado a plantear un juicio político contra los vocales del CNE? Veremos que los asambleístas de qué partido político no votan por el juicio político. Y ahí vamos a ver quiénes fueron los favorecidos. Recuerden que en el tiempo del señor economista Correa, yo recuerdo que inclusive al señor Juan Pablo Pozo le condecoraron pues, por el proceso electoral con un apagón ahí. Ahora están llevando por ahí de asesores presidenciales a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, habrá que ver quiénes se oponen a este juicio político, de qué tienda política son, y veremos qué es lo que está, por qué no quieren que se transparente estos datos y por qué le quieren proteger a esos miembros del Consejo Nacional Electoral que permitieron, no que Pachacuti pierda, no que Yacu Pérez pierda, que pierda el pueblo ecuatoriano. Posiblemente si Pachacuti estuviera en el poder, tal vez no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, de eso ya tendrá que, en el proceso investigativo, verse qué es lo que dicen los miembros del Consejo Nacional Electoral, y también ya del tema penal, ya yo tampoco me meto ahí, eso es cuestión de la justicia, y creo que la Fiscalía General del Estado inclusive tiene abierta una investigación, una indagación previa por un presunto fraude electoral que tendrá que hacer. Ahí hubo inclusive un pedido de un peritaje al software informático que maneja el CNE, y que recordarán ustedes, salieron bravísimos asambleístas de esa época a decirle que le van a seguir un juicio político a la fiscal por quererse meter en ese software informático que no se lo ha evaluado, no se le ha visto, no se sabe qué tiene, no se sabe cómo se ha manejado desde hace alrededor de 10, 11 años. Asambleísta, buenos días. ¿Qué es lo que se está manejando? Asambleísta, buenos días. Omar Jaén le saluda, ¿cómo ha estado? Asambleísta, mire, recordando un poco, ¿no? O sea, ahora un ex vocal del CNE que fue juez y parte en ese proceso ahora es funcionario de gobierno, ¿no? El señor Verde Soto. Pero a lo que yo me pregunto es lo siguiente. Según lo que usted acaba de explicar, todo esto configura un delito y grave. Delito grave, muy grave, que inclusive, o sea, podría generar en destituciones de funcionarios que están en estos momentos de manera activa. Pero la pregunta es, ¿por qué se recurre a la parte política y no a la judicial? Porque según lo que usted acaba de detallar, según lo que usted acaba de explicar y su versión, todo esto es gravísimo, configura un fraude electoral masivo, con lo cual deberían anularse todo el proceso electoral, según lo que usted acaba de decir. Entonces como que lo político, bueno, ya se lo censura, a los vocales del CNE no pueden participar durante 2 años en la función pública, pero ¿no cree que deberían, más que por ese lado, irse por el lado judicial? Es que yo soy asambleísta, soy legislador. Pero es ciudadano también, estimado abogado. Estoy haciendo lo que me corresponde a mí. ¿Ya? O sea, yo soy parte de la función legislativa, y a mí me corresponde seguir un juicio político. Si yo fuera fiscal general de la nación, me correspondería investigar un posible delito, ¿no es cierto? Hay una denuncia presentada, no es que no se ha presentado, por parte del mismo ex candidato presidencial de Pachacuti, el señor Yacu Pérez, tiene presentada ahí una denuncia por fraude electoral. La señora fiscal general del Estado tiene que responderle a la nación qué pasó, se está investigando, cómo está esa investigación, cuánto tiempo va a durar, o va a quedar en el sueño de los justos. Eso les corresponde, ahí no nos metemos nosotros. ¿Por qué? Porque vayan también a decir que ya estamos interfiriendo en las funciones. Si ya está diciendo el asambleísta jefe de la bancada del BAN que van a presentar una denuncia en contra de 6 legisladores de Pachacuti porque supuestamente son golpistas, están haciendo actos de sedición, ni sé qué, ni sé cuál. Entonces, peor pues si nosotros nos metiéramos a decir ya toca hacer esto en la función judicial. Ya estaríamos, los que les estamos estorbando ahora en la Asamblea Nacional, estamos siendo la piedra en el zapato de ellos, ya estuviéramos tal vez presos. Entonces, oye, eso es lo que no les gusta. Y justamente sobre lo que acaba de mencionar, y en honor al tiempo suyo, porque sabemos que tiene que ir a sesión, al pleno.
Usted es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales que elaboró el informe de los Pandora Papers. Usted votó a favor del informe, pero un colega suyo, el señor Quesada, también de la bancada de Pachacutic, denunció que a último momento se votó algo que jamás se socializó con los asambleístas. ¿Fue así? No, verán, aquí hubo borradores, muchos borradores de los técnicos, la comisión, borradores de la bancada de UNES, borradores de la bancada de gobierno. A mí me pasaron como 3 o 4 borradores. El borrador de la bancada de UNES decía hasta que tocaba destituir, etcétera, 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 y hasta prisión y todo. El borrador de la bancada de Creo decía que no ha pasado nada y que por poco le tenemos que salir a pedir disculpas públicas al presidente por haberle fiscalizado. Entonces cogimos un borrador que estuvo más coherente y se leyó ese borrador. Y votamos por lo que se leyó, pues. Entonces, otra cosa es que hubieran leído una cosa y puesto en lo que se pasó, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, al Pleno, otra. Entonces, por eso, público es el informe. En las, digamos, sesiones de pleno, en las sesiones de comisiones, están los medios de comunicación y el secretario lee todo el informe. Lee. Si el asambleísta, colega, compañero, que tal vez está un poco confundido, si él no estaba de acuerdo en lo que leía el secretario, tenía todo el derecho de decir, ¿saben qué? Eso no es lo que yo socialicé, eso no es lo que a mí me dijeron, por tanto yo me abstengo. Pero, igual él votó a favor en su momento, ¿no? Votó a favor, pues, y ahora ¿qué dice? Que él escuchó, pues. Si no ha escuchado sus problemas de conectividad, no sé qué problema de él. Perdón, asambleísta, disculpe que lo interrumpa a usted y a Omar, pero entonces el asambleísta Quesada, bueno, voy a decirlo yo, usted no tiene por qué darme la razón, estaría en el sexteto de asambleístas que están en la mira de Creo, o no, porque por lo visto no está alineado, no está alineado. Siga. Vean, más que todo, alineados, aquí hay una política media rara. O sea, antes decían que no me aprueban la ley, no me aprueban lo que yo quiero, les mando vuestra cruzada. Cuidadito, les voy a mandar vuestra cruzada. Y de esa manera les hacían temblar a algunos de los asambleístas que saben que no van a llegar nuevamente a la asamblea. No es que nos van a mandar vuestra cruzada, toca probar eso que quieren. Ahora, ya les dijimos nosotros, a ver, ¿quieren muestra cruzada? Vamos a la muestra cruzada. Ya, no hay problema, vamos a ver quién el pueblo vuelve a elegir, quién no. Ahí ya se asustó, ya decía, ya la muestra cruzada se queda en la Constitución, dijo él, por allá, por España. Ya. Ahora, ya no es, ahora son 6 nomás, 6 pachacutics que están jodiendo ahí, que están molestando, que no quieren dejar hacer bonito el acuerdo, no quieren. ¿Por qué? Porque nosotros les decimos, un momento, leyes que vayan a retroceder en materia laboral, en los derechos de los trabajadores, no les vamos a hacer. Leyes que vayan a imponer más impuestos a la clase media, a los ecuatorianos que estamos generando el desarrollo de este país, no le vamos a pasar. Extractivismo minero, petrolero, a gran escala, sin respetar las fuentes de agua, sin respetar los ecosistemas frágiles, no vamos a pasar. Y le vamos a exigir que baje las tasas de interés de los bancos y las cooperativas. Esa es la línea que nosotros estamos manteniendo. Y hoy por hoy la coyuntura que hay, combustible, baje los combustibles. Entonces, como nosotros estamos en esa línea de frenar cualquier tipo que vaya cualquier propuesta que vaya en contra de esos lineamientos, entonces dicen, no, a estos les vamos a seguir juicio penal, porque son unos que se están acercando donde UNES, dicen, ya son medios amigos de los UNES, y también porque están siendo golpistas. Ahora nos dicen, no, golpistas en ningún momento queremos que se vaya a gobierno. Queremos que escuche, que dialoguemos y que se encuentre con todos, que se encuentre con los trabajadores, que se encuentre con los agricultores, que se encuentre con los transportistas, con los indígenas, los campesinos que están dando de comer a las grandes ciudades. Asambleísta, finalmente. No solo con los grandes empresarios del Fondo Monetario Internacional y las empresas transnacionales mineras. Finalmente, asambleísta, lo más probable es que el contenido del informe se lo apruebe, por lo menos así ha dicho UNES, ha dicho Pachacutic,
pero se habla de modificar las recomendaciones, sobre todo el polémico punto 1 que según el oficialismo esa es la puerta abierta para destituir a Guillermo Lasso. ¿Usted qué opina? ¿Se lo tiene que modificar? Y si se lo modifica, ¿usted se sentiría de acuerdo? Porque usted trabajó, pues estuvo todo ese mes trabajando en la elaboración de ese documento. Continúe. ¿Usted estaría de acuerdo que se modifique ese artículo 1 o se me quedó congelado? Y yo voy a ser bien sincero. A ver, dígame. Yo era uno de los asambleístas que en efecto no acuerdo con el punto 1. Está media mala la señal. No, sí, que no estuve de acuerdo con el punto 1, sí. No, a ver. Yo quiero aclarar eso. Yo le decía, yo voy a ser bien sincero. Yo era uno de los asambleístas que no estaba de acuerdo en ese punto 1. Yeah. Más que por el contenido, por la forma de la redacción que estaba. Ahí dice que eso es una conclusión, no es una recomendación, decía, en primer lugar. ¿Ya? En segundo lugar, se está diciendo que se incumple el artículo 130.2, algo que no se puede incumplir porque hay que adecuarse más bien a esa conducta de que exista una grave crisis política y conmoción social. Son dos elementos, grave crisis política, y no solo crisis política, sino grave crisis política y conmoción social, cosa que para mi juicio no hay. Yo creo que eso, yo estaría de acuerdo en que se modifique y se haga la resolución en el Pleno de la Asamblea Nacional adecuada en los términos jurídicos que tenga que darse. Pero si se modifica eso, quedaría ya como un informe light, ¿no? ¿Verdad? Como un informe más de exhorto, por ejemplo, de decirle al presidente, si quiere, venga acá al Parlamento a hablar. Con todo vamos a remitir los documentos a la señora Salazar y al Contralor para ver si es que hacen algo. Así, sería un informe light. No, es que el punto 1 es 1. Hay otro punto en donde se le está diciendo que el presidente de la República tiene que comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional, obligatoriamente. Perdón, asambleísta, disculpe que me meta, porque yo no soy asambleísta, pero no es obligación del presidente. Según entiendo, es un acto voluntario. ¿Cómo podrían ustedes, como asambleístas, obligar, como usted lo manifiesta, al presidente a que vaya? Es decir, yo personalmente creo que debería comparecer. Yo creo que debería comparecer, sí, pero no es obligación. ¿Cómo lo pueden obligar al presidente? A ver, habría una obligación. A ver, aquí recae lo legítimo y lo legal. En 1935 mataban a gente de forma legal en Alemania, pero no era legítimo. Acá el presidente de la República está en la obligación moral. Yo siendo presidente de la República, voy a la Asamblea Nacional a dar la cara, a decirles, a ver, señor asambleístas, aquí está esto, estos papeles tengo, esto dejé en tal parte, yo cedí las acciones a mis hijos, a mi esposa, y esa plata o doné, y ellos siguen teniendo allá, o no tienen allá, o trajeron para acá, pagaron tanto de impuestos de donación. O sea, das la cara. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Y más allá de eso, es que juristas hay de un lado y del otro. Hay un artículo en la ley de la función legislativa que dice que todo funcionario público que no comparece, el artículo, me refiero al artículo específicamente al artículo 76, inciso 4. Todo funcionario público que no comparezca al llamado de una comisión o del Pleno de la Asamblea Nacional será sujeto de juicio político. Eso dice. Ahí la discrepancia. ¿El señor presidente de la República es funcionario público o no es funcionario? Claro, tiene usted razón, pero a la vez, mire, yo me pongo como abogado del diablo, por si acaso, abogado asambleísta, no estoy defendiendo a nadie, pero también hay el artículo pertinente a las causales por las cuales el presidente tiene que presentarse, sí. No dice pues que esa puede ser hay una usted manifiesta, bueno, yo le digo que hay entonces una contradicción, porque no hay una norma que lo obligue, no hay una norma que lo obligue. Así es, hay un vacío ahí porque radica en esa discusión. El señor presidente de la República es funcionario público
entonces estaría inmerso en lo que establece la ley de la función legislativa y estaría en la obligación de comparecer conforme a cualquier otro funcionario público, conforme a lo que establece el artículo 76, numeral 4, porque caso contrario sería sujeto de juicio público. Perfecto. Sin embargo, los del otro lado dicen, no, es que las causales para el juicio político del señor presidente de la República están establecidas específicamente en el artículo 129 de la Constitución de la República. Entonces, ahí hay esa discusión de los dos lados, donde hay dos abogados, hay 3, 4, 5 criterios. Entonces, ahí estamos en esa discusión, ¿no? Claro, gracias al asambleísta Mario Ruiz, ya tiene que ir al pleno. Que tenga usted un buen día, asambleísta. Gracias como siempre por su A gentileza. ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Gracias.